destino es en Colonia. Nuestra ubicación actual es en Viaje 0B54. Oh, miento. Ah, no, sí, es nuestra ubicación actual. Nuestro destino, ya que no podemos calcular rutas tan lejas de la burbuja, necesitamos hacer este viaje en partes. Entonces, nuestro punto, nuestra ubicación, nuestro checkpoint, por así decirlo, será en el sistema Fleech QRO B54. Nuestra posición actual está a unos 5000, yo creo, años luz de la burbuja, como aquí lo pueden ver. Aquí está la burbuja. Entonces vamos a intentar poner el sistema Sol. Dije Sol. ¿Qué pedo con esto? Ok. Estamos a 2624 años luz. Entonces, estamos lejos. Escuché algo. Vuelve de momento. Listo. Y volvemos. Bueno, de nuevo, tenemos que calcular de nuevo nuestra trayectoria. Nos encontramos aquí. Miento, estamos acá. No es cierto, si estamos aquí. Bleia Eon KT0B394. Entonces, vamos a ver qué tan lejos podemos llegar con nuestra computadora. Vamos a ver. Oh, sí, podemos plotear hasta 10.000 años luz. Interesante. Beep, 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 beep. Oh, qué locos son eso. Y tenemos todo. Y ahí va. Es como mandar un fax. Así de viejo. Pacha, pacha. Muy bien. Veremos. Algo iba a hacer hace un rato, pero creo que lo olvidé. Ok, nuestro objetivo no es llegar el día de hoy a Colonia, solo vamos a hacer unos cuantos saltos. ¿Qué les gusta? A nuestra posición son 211, ya creo que éramos unos 30, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Oh, ya recordé que iba a ser. Veamos. Nope, eso no es. Unas personas me comentaron que querían que les
mandar saludos, pero no recuerdo en dónde están sus nombres. Malditas notificaciones hacen que se borre todo. Carajo. En fin. Vamos a reanudar la música, maestro. También necesito revisar algo. Que es YouTube. A ver si se está jalando. Parece que sí. Oh, ya lo encontré. La persona que quería que le mandara un saludo. YT100 Gamers. Un saludo desde el espacio abierto en la mitad de la nada. No hay nada aquí. Ok. Pues continuaremos con nuestra pequeña travesía sin más retrasos. Oh, esto es para que me acompañen o algo. Sé que es mucho. Frame shift drive charging. Es nada más para que me acompañen en este viaje. No me quiero quedar solo. Oh, sí, por cierto, les presento a Alex, la nueva asistente de voz para mi bebé. Y muchas otras nuevas. 4, 3, 2, 1, engage. Fuel scooping. No está eso chido. Un poco lagueado, pero Fuel scoop disengaged. podemos compensar un poco con los sistemas gráficos. Esto lo vamos a apagar, no lo vamos a necesitar. Creo que eso está bien por ahora. No se ve tan suave mi pulso ahí de frente, pero está bien. ¿Qué les parece? Está bien coqueta esta nave. Voy a presentarles a mi wannabe Ishimura, así le puse, pero estaba buscando un nombre bueno, pero no encontré que me quedara. Por ahí va, por ahí va. Frame shift drive charging. Vamos a ver las noticias con la señorita Garnet. Death of Nexus. Ready to engage. 4, 3, 2, 1, engage. Medical ship transporting the injured Riri McAllister has vanished and is presumed destroyed. Former Rear Admiral McAllister was on trial on Turner's World for her crimes as Nexus, the founder of terrorist group The League of Reparation. After being shot by the daughter of the assassinated Senator Nestor Cartesius, McAllister was to be taken to an advanced medical facility. Deputy Inspector Mara Clapp made this statement. Having lost contact with the vessel, we dispatched ships to its last known location. We found only debris, suggesting the ship was attacked and either vaporized or hijacked. Either way, we assume the transport's crew to be dead. This may have been another act of vengeance from those affected by the League's fanaticism. Alternatively, someone connected to the League may have wanted to silence McAllister to prevent her from revealing information. It's also plausible that this was a rescue mission, and that McAllister was liberated by surviving members of the League. The League of Reparation is no longer considered a threat. As such, the Tri-Superpower Task Force formed to investigate them has been disbanded. 4, 3, 2, 1, engage. Agents from Alliance Interpol, the Federal Intelligence Agency and the Imperial Internal Security Service have returned to their regular duties. Meanwhile, Riri McAllister has been listed as missing rather than dead.
Although her survival is unlikely, we cannot ignore the risk that the woman once known as Nexus may one day reappear to pursue her twisted beliefs. Fuel scooping. Interesante. Así que Nexus, por lo pronto. Hasta que salga algo más para detenerla. Fuel scoop disengaged. The death of Nexus. A medical ship transporting the injured Riri McAllister has vanished and is presumed destroyed. Former Rear Admiral McAllister was on trial on Turner's World for her crimes as Nexus, the founder of terrorist group Rogue Robot missing. A malfunctioning mining robot has run off to a settlement on Homeland. The beta. System. The robot in question was a MacArthur Mining Limited, DG090 model, designed to extract and process minerals from asteroids. It was one of 10 brand new robots being loaded onto an orbital cargo shuttle. Video feeds show the huge machine 4, 3, 2, 1, engage. activating and breaking out of its container. It used its mining lasers, fusion drills and excavator claws to carve a path across the landing field. The robot then burrowed into the ground and disappeared. Security Chief Sarah Kulkarni gave the following statement to the media. Sensor drones are performing subterranean scans, but have not yet located the robot. We have therefore declared a regional state of emergency. Should the machine accidentally rupture a water main or pierce an underground power line, the potential for significant damage. Of MacArthur Mining Limited made this statement. We are shocked by this incident, and an urgent inquiry is underway. The DG090 series is highly reliable and has never malfunctioned before. Our theory is that, due to human error, the unit was placed in the incorrect standby mode, and that stray signals from a nearby comms network triggered a preset program. We are supporting all efforts to locate the robot and shut it down. Pleiades rescue operation. After sustained Thargoid attacks on civilian targets in the Pleiades Nebula, system authorities have launched a rescue operation to locate and recover survivors. The operation is being coordinated by Superintendent Marla Poulsen of Aegis Research, who made this announcement. System authorities in the Pleiades have been channeling their resources into combating the Thargoid. 4, 3, 2, 1, engage. Menace. As a result, search and rescue initiatives have been neglected, but we are determined to plug that gap. That means a lot of civilians rescued from escape pods, which also means a lot of hungry mouths to feed, so we'll need to bolster our current food stocks as a precautionary measure. Pilots are requested to recover occupied escape pods and damaged escape pods. In addition, the following food resources are also required: fruit and vegetables, grain, and food cartridges. Both recovered pods and food earlier than planned. The campaign will end immediately. Aran Barahan campaign concludes. A spokesperson for Aran Barahan Purple Creative has announced that its campaign to build a cargo ship has been enthusiastically received by the galactic community. Scores of pilots supported the campaign by delivering commodities to Barnes. 4, 3, 2, 1, engage. And by eliminating agitators in Aran Barahan, thereby ensuring the safety of traders. Pilots who contributed to the initiative can now collect their rewards from Barnes Terminal in the Aran Barahan system. Further arrests of Thargoid cultists. The Federal Intelligence Agency has apprehended further members of the Thargoid cult to determine if they are communicating with the Thargoids. Media channels report a division in public opinion regarding the FIA's actions. Some see the arrests as illegal and tantamount to religious persecution. Others claim that the Thargoid worshippers have invited suspicion upon themselves, and that the detainments are justified. Dr. Jamila Griffin of the Galactic Interfaith Commune commented, "We strongly oppose this hostility against the Thargoid sect. These arrests are motivated by fear rather than evidence. We must fight for the civil rights of our fellow citizens, even if we do not share their beliefs." A prominent campaigner against the
Those warped alien lovers are a blight on our system, one that should have been eradicated long ago. Senior Agent Micah Whitefield of the FIA stated, "This operation is purely a security matter. Under federal law, any action that undermines enemy activity during wartime is legal, including the suspension of civil liberties. We are expanding our investigation to include all members of this organization and anyone with a connection to it." Yal Torrido resigns from Unchain. Campaigner Yal Torrido has resigned from Unchain, the anti-slavery organization he founded with Princess Aisling Duval. Unchained's press office released this statement. "We can confirm that Yal Torrido has officially resigned from his position as co-chief executive officer, effective immediately. Princess Duval remains our patron and CEO. Interesante. We wish Mr. Torrido all the best with his future endeavors." Rima Falco, a journalist writing for the Imperial Herald, made these observations. Considering Torrido's passionate rhetoric against imperial slavery, it's surprising for him to abandon an organization that he... Oh. Esto será un show de luces. Estrella de luces, aquí vamos. Oh, miren qué bello. Oh, Dios. Oh, Dios. No mames, esta cosa es enorme. Vamos a escanear esta cosa. No hay más, solo obviamente las condiciones de esta maldita estrella no van a dar para más. No puede haber vida aquí a un lado. Demonios. Oh, esto es masivo. Aquí vamos. Me he encontrado con unos que giran todavía 3 veces más rápido que estoy. Da miedo. Carga. Warning, frame shift drive operating beyond safety limits. No te salgas, sujete. Frame shift drive supercharged. Frame shift drive charging. Qué bonito. Vamos. Ready to engage. 3. Engage. Vamos a intentar escanear esto. Estamos en Viaje 203. Empezamos en 211. Vamos por 203. Fuel scooping. ¿Digo qué? No, 30. Ustedes digan. Intentaremos lograrlo. Por lo pronto me metes 30, digo. Frame shift drive charging. Tardaremos un rato. Ok. Entonces ya descubrimos por las noticias de la semana pasada 4, que 3, Aisling Duval... 1. Engage. Espera, creo que esas fueron las de la semana que acaba de pasar. Hubo un intento de homicidio contra Aisling. Puede que todo esté conectado con los eventos de su matrimonio. Entonces, comprometió, no recuerdo cuál es el nombre de esto. Fuel scooping. Rochester, creo. Parece que no mucha gente le pareció. No mucha gente está contenta con esto. Ya ha sido sujeto de ataques contra la comunidad de Rochester y ahora parece Frame shift drive charging. Ashley. Es interesante. Y hay reportes ahora de que están... bueno, ya se fue el nexo, ¿no? Por así decirlo. Todavía quedan pendientes algunas cabezas por cazar, pero teóricamente ya se arregló eso, ¿no? Pero todavía tenemos el dios Targo,
los cuales fueron mencionados hace unos... Empezaron a mencionarlos como 2 o 3 meses en la que se creó este culto. Y realmente al principio yo pensé, dije, bueno, nunca consideramos la idea de que a lo mejor podemos ser amistosos con ellos, ¿verdad? Pero si nos preguntamos, ¿quién inició las hostilidades? Los Taragoids. ¿Quién atacó las primeras estaciones? Los Taragoids. Y realmente si creen que van a tomar este lugar, este pedacito de burbuja que tenemos para nosotros los humanos, creo que estamos equivocados. No es un asunto de... Bueno, yo no lo veré como un asunto de territorio, yo lo veré como más bien hostilidades. Simplemente ellos atacaron como humanos, como raza humana nos defendemos. Y no creo que ya a esas alturas haya espacio, una tabla para conversación, negociaciones. Y no es el punto de los Starbucks, creo que ellos más bien siguen una... De hecho lo explicaban en una de los reportajes que ellos más bien los veían como dioses que venían a traer destino, pero no me sorprende. Es como muchas otras posturas religiosas, no saber ignorar, o no sé, quizá a lo mejor es miedo que tienen a lo desconocido, que se sienten menos o se sienten como ser pequeños contra ellos. Son seres vivos en naves, es algo extraño, es ajeno, pero no son invencibles, no son inmortales, no son dioses. Claramente podemos destruirlos. Claramente una señal de entablar diálogo. Había una teoría de que muchas de las personas que estaban raptando, incluidas estaciones o convoys, que se les llamaba, estaban bajo alguna influencia de estos alienígenas, mandados de regreso, como espionajes o algo por el estilo, lo cual está como generando mucho conflicto entre varias personas creyendo, pues vamos a matarlos, vamos a erradicarlos. No es la solución, no es un rumor, es una posibilidad quizá, pero no es la solución. Y pues trae muchas ideas preocupantes, porque ya de por sí tenemos conflicto entre las tres naciones, Imperio, Federación, aunque haya una relativa paz, sigue habiendo conflicto, y hasta hace poco había un conflicto muy fuerte entre la Federación y el Imperio. La Alianza, pues ellos están en su pedo, ¿no? Nadie molesta a la Alianza, en teoría. Todo el mundo de la Alianza porque son independientes. Luchones independientes, según. Y pues un conflicto más sería un holocausto, asesinar gente. Este culto no efectivamente sería como, pero de nuevo quise incluso crear una nueva facción que sería un apoyo a los Targoids contra nosotros, y no es por verlo desde son nuestros enemigos, no creo que esto tenga influencia o algo. Es ¿cómo rayos los devolverías? O sea, no creo que las naves de los Targoids estén, para empezar, aclimatadas o diseñadas para tener vida dentro de las naves. Claro, o sea, los recogen en pods de escape, cápsulas, pero ¿hasta cuánto les puede dar una cápsula? ¿Cómo saben cuáles son estas necesidades, etcétera? Algo más interesante que viene muy pronto es el release del nuevo update para este juego, que va a ser, me parece, si no recuerdo mal, en octubre o a finales de agosto, sobre los carriers, las naves grandes, los cargadores, de las cruceros de carga, olvidé la palabra en español,
gigantescas que los jugadores o clanes podrán tener y poner diferentes naves y así. Es algún movimiento de algún clan, por ejemplo, pueden despegar muchas naves de esas como hangares, cargar una hangar gigante que te permitiría pues, guardar un número definido de naves, cargar combustible, cargar armas, etc. Y sería una herramienta muy poderosa para jugadores y clanes. Eso ayudaría a hacer una facción en un espacio determinado, por ejemplo, como es la facción de Terra AX de Astro. Frameshift drive charging. Yo pienso su objetivo final será el control del universo. Entonces creo que ese tipo de naves sería una herramienta perfecta para ayudarnos a expandirnos a otros sistemas, estaciones. Quizá a lo mejor formar una facción más grande como es Federación, Alianza, Imperio, incluso yo creo que a lo mejor esa es la intención de generar unas facciones especiales que tengan más fuerza e influencia en lo que es el juego, en su lore, en un futuro, o sea, que tengamos fuerzas. Ustedes saben perfecto, imagínense controlar sistemas completos por Frameshift drive charging. eso se requiere de muchos jugadores para poder hacerlo pasar, para hacerlo poder que funcione, pues. Y pues yo ya le entré, así que veamos qué tal nos va. 4, 3, 2, 1, engage. Beboop, beboop. Funciones, teclado, etc. Oh. Fuel scooping. Quiero ser un escritor. Eso está chido, sexy. Así, todo. Está una cosa grande. A veces no solo somos adultos. Qué triste. Frameshift drive charging. Nice. 4, 3, 2, 1, engage. Eventualmente nos cansaremos de esto. Fuel scooping. No, demasiadas estrellas. Locura espacial, locura espacial. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Hola, Alex. ¿Qué te somos? Four, three, two, No. one, engage. Wolfgang. Interesante. Profeta estaba aquí también. Fuel scooping. El otro día pensé que había aterrizado en un hoyo negro. Fuel scoop Salí disengaged. de la ventana del hiperespacio y no había nada frente a mí. Y dije, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está el sol? Por alguna extraña razón terminé del otro lado del sol. Miré a mis 6 y a mis 6 estaba el sol. Había 2, creo. Por lo menos era masivo, no recuerdo bien. Frameshift drive charging. En fin, es anillo y dije, no mames. Ready to engage.
estas palanquitas de estas. Tengo dos de estas con múltiple movimiento. Tengo una de estas de este lado y esta. Es como la misma palanquita. No es lo mismo. Me gustaría tener la otra. Así sentí eso. Frameshift drive charging. Obviamente esto no es lo mismo con mi mano derecha, es como esto. No se siente igual. 4, 3, 2, 1. Engage. Mire, soy un piloto. Este idiota, ¿por qué me hace llegar? 22.000 años luz. Vamos a tardar al menos una semana en llegar ahí. ¿Cómo que tenemos 2 semanas? Fuel stripping. No lo sé. Solo sé tardamos un chingo. Nosotros llevamos los Hudson. Tenemos 20. Frameshift drive charging. Eso. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Me encanta cómo la respuesta de este juego es casi inmediata. 4, 3, Quizá no fue la segunda 1. esperanza. Engage. Es excelente. Entonces, necesitas de la vida. 30 minutos y 20 saltos, 20 y algo más o menos. Entonces, en teoría, Fuel scooping. deben ser aproximadamente 500 saltos, más o menos. Entonces, si me cuentas, si hacemos 20 saltos en 30 minutos, no quiero Fuel saber scoop si es disengaged. tendré que estar aquí sentado horas haciendo lo mismo. Frameshift Ya lo hice drive una vez para charging. desbloquear a Pali y no fue divertido. Otra cosa que quiero hacer es desbloquear el Elite para el rango de explorador, para poder desbloquear el mundo de los 4, 3, fundadores. 2, 1. Engage. No, era una nave War Model, no recuerdo exactamente qué era, pero algo iba a encontrar ahí. La razón por la cual... Ah, sí, ahora recuerdo. En el último video que hice de... Creo que era la nave Alliance. Fuel scooping. No era el Chief, pero como famoso. Esa nave estaba ahí y al momento yo quería comprarla ahí, pero así que está había... Oh, ya recuerdo, hay un ingeniero. Fuel scoop disengaged. Parece, pues quería desbloquearlo para hacer cosas chingonas con esta nave. Oh, no, esto es comparado con la Corvette. Frameshift drive charging. 49, interesante. 4, Claro, Luis. 3, 2, 1. Engage. No quedó claro que los necesito. Llegando a Colonia, esa sería mi preocupación. Va a estar llena de jugadores que están ahí, no sé. Mi miedo más grande es que me tope con algún jugador y quiera interceptar naves. Fuel scooping. Así que, de antemano, si eso pueda llegar a suceder, yo voy a estar solo. No quiero arriesgar por las naves. Definitivamente. No, necesito. No, está. No, que sea. Por eso necesito. Intenté hacer misiones de skimmers, Frameshift drive charging. sistemas en que estaba aliado casi completamente en varias acciones y al parecer ya no están saliendo tantas misiones de skimmers como antes. No hay tanta fluidez, salen de repente una 4, o dos. 3, 2, No es lo 1. mismo. Engage. Escalamos las misiones y hacíamos de
básicamente lo que estoy haciendo yo en una semana, en este momento, con este pequeño viejecito. Pero como dijo Barbosa, oh, no es Fuel scooping. sin organizar. Pues será bueno. Ya. Los objetos nuevos. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Vamos en 186, ya completamos 30 3, segundos. 2, 1. Engage. Más o menos. Vamos a hacer un live stream de 45 minutos. Vamos a ver qué podemos hacer hasta ahí. Tengo planeados varios streams que también quiero hacer. Fuel Pero scooping. necesitaría esta cosa. Bueno, yo decía más de película, ¿no? Las cosas que no sé qué me gustan. Próximamente lo voy a sacar streams de For Honor y Fuel scoop disengaged. tengo pendiente aún live stream de Outlast, nos quedamos ahí a medias. Y ¿qué más? Tenía otro por ahí planeado, pero no sé. Frameshift drive charging. Quizá arme un canal especial para subir live streams. Más en speed paints, lo que hago parte de mi carrera y mi trabajo. 4, 3, Sí, 2, pues, 1. Engage. yo creo que no llegaremos a los 45 minutos, llegaremos a los 40. Digamos que damos saltos por hacer los próximos 2 minutos. Charán. Repetir. El niño se muere. Está pequeño. Fuel scooping. Nos queda 50% de nuestro, bueno, Fuel scoop combustible. Cargué, si no disengaged. recuerdo, fueron 2 tanques de 64 toneladas y uno de 32 más el de 32. Frameshift drive charging. Entonces tenemos 128, 128. 4, 3, 2, 1. Engage. Mis matemáticas me fallan. 128. No. Soy pésimo en las matemáticas desde hace mucho tiempo, ya no hago tantos cálculos mentales. Dios, qué vergüenza. ¿Qué hora es? Tenemos casi las 10, perfecto. Tenemos el último salto. Fuel scooping. Veamos, 128 es 30 grados, 32, 192 toneladas de combustible. Suficiente para no tener problemas. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive Porque la charging. primera vez que hice el viaje con me parece, fue esta misma nave, fue que de repente me quedaba sin combustible y tenía que quedarme mucho tiempo en sector espacial. Este rango en aquel entonces eran 60 Engage. era bastante peor. Ahora son 40 y prefiero tener 20 años de luz menos y tener más combustible sin tener ningún problema de combustible. Tengo que cargar gasolina cada sol, pero es más cómodo eso. Soy yo. Más cómodo. Fuel scooping. Bueno, este será el último salto. Veamos. Yo creo que aquí voy a dejar la nave cargada de combustible y estaremos Fuel scoop disengaged. para el siguiente stream. Siguiente stream de Elite Dangerous. Me parece que lo programaré en algún día de la siguiente semana. Quizá el fin de semana.
Frameshift drive charging. Uy, nos vamos. Toca. Media naranja. 182. Empezamos a los 2:11. 4, 3, 2, 1. No hay problema. Necesito cambiar el nombre de esto. Me gusta dejar el nombre que ya existe. Wishimura. Chévere. ¡Tarán! $22. Chachán. 3 semanas. Gil Moses. Sí, ese era su nombre. Gil Moses. Lo más probable es que cuando salgamos esa cosa ya va a estar alineada como hace rato. Cuando terminé el stream, bueno, cuando terminé de jugar el otro día, ahí mismo quedó en esa posición la ruta de salida. Y cuando salimos hace unos momentos, estaba como por acá, sobre el anterior. Así que lo más probable es que cuando comience el siguiente, pues va a ser el mismo punto. Hay que quizá arreglar algunas de estas cosas ya que lleguen al 50%. Bueno, eso es todo por hoy. Rising Zulu se despide de su público inexistente o existente. No sé, ustedes díganme. Yo hago los videos por hobby y porque me gusta compartir mi experiencia con mis pendejadas. Yo lo voy a decir mis pendejadas, pues experiencia, mis pendejadas. Así que hasta luego, compañeros.